como la orina sale, pues entonces te quedas tranquilo y dices, bueno, pues este cálculo ahora mismo no es obstructivo, y aunque esté algo dilatado, pues puede tener una posible expulsión, ¿eh? También podemos medir la piedra y bueno, pues yo creo que es un buen método. Les digo que aunque sea muy experto el ecografista, las litiasis se pueden escapar, ¿eh? Sobre todo las de pequeño tamaño, aunque estén en el riñón, ya os pongo aquí, son menos de 5 milímetros, muchas veces se pueden escapar, ¿eh? Pero yo creo que eso viene contrarrestado por la gran cantidad de información y valor final, la gran cantidad de información que proporciona, ¿eh? Bueno, pues entonces os vuelvo a recordar que valoramos en la ecografía. La morfología renal, podemos ver aquí es un riñón derecho, aquí esto es un riñón izquierdo, vemos el parénquima, vemos el grosor del parénquima, vemos el tamaño global del órgano, vemos el seno, vemos si dentro hay imágenes ecogénicas como es esto que nos pueden indicar que haya una dilatación. Podemos ver como aquí abajo pues lo que es la litiasis, la típica imagen hiperecogénica con sombra posterior, ¿eh? Y luego pues en la vejiga pues podemos identificar una piedra, una litiasis, aquí la vemos, podemos medir la litiasis, podemos saber lo que resta hasta la salida del meato, ¿eh? Tenemos aquí las dos medidas y podemos con el Doppler pues ver cómo esto rojo de aquí es la orina saliendo es un eyaculado, entonces sabemos que esa piedra no es obstructiva. Esto de aquí es el efecto Arlequín, veis la variedad de colores, pues se llama Arlequín, y esto es continuo, ¿eh? A contra de esto, luego os pondré un vídeo, esto es en pulsos más o menos frecuentes, según el grado de actividad del uréter, ¿eh? Otra litiasis aquí abajo, en el uréter distal, ¿eh? Bueno, pues aparte de todo esto, pues nos puede informar si hay un urinoma, si habría una colección perirenal o bajando hacia el uréter. Podemos utilizar el Doppler también para ver la vascularización renal y ver los índices de resistencia cuando hay una obstrucción importante del riñón, aumentan los índices de resistencia renal, parecido a cuando hay una estenosis de la arteria renal por falta de flujo. Y luego lo que hemos dicho, se puede evaluar el uréter proximal y el distal con dificultad del medio, la vejiga, la próstata y la uretra bastante accesible. Bueno, la urografía intravenosa, pues bueno, aporta los datos de morfología y también de dinámica funcional. La radiografía intravenosa, imagino que lo sabéis, es una serie de radiografías seriadas en el tiempo tras la administración de contraste intravenoso. Primero se hace una radiografía simple primero y luego se hace una radiografía a los 30 segundos, al minuto, a los 2 minutos, de tal forma que vamos a acceder, luego veremos, a varias fases. Una que es la radiografía simple, otra que es la fase nefrográfica de captación del riñón, otra que es la fase de eliminación, la fase renal, la fase de eliminación ureteral, luego la vejiga y luego se pueden hacer placas retardadas condicionales para ver. Entonces, nos puede aportar, como son radiografías seriadas en el tiempo, una información dinámica y funcional. La sensibilidad sube bastante, es de un 97%, y seguimos sin ver la litiasis radiotransparente. Solo vemos los efectos, digamos, los signos indirectos, es decir, defectos de reflexión del paso del contraste. Un uréter enterito y de repente una zona, luego lo veremos, en la cual no hay contraste porque hay una piedra. Pero la piedra no la vemos, vemos la falta de relleno de contraste. Actualmente está desplazado por el escáner. La urografía intravenosa se ha utilizado muchísimo, pero claro, cuando no había escáneres. Ahora conforme se van completando los hospitales con escáneres, normalmente pues se tiende más a solicitar escáner. La diferencia de radiación es, dependiendo de quién haga el escáner, puede variar. Luego me parece que hago una reseña a ello, puede variar. Y nada, mira, yo os pongo una publicación de sobre la urografía intravenosa ha muerto, viva la tomografía computerizada, que en realidad pues es así. Nosotros ya pedimos muy pocas urografías intravenosas, sobre todo TAC. Luego veremos también por qué. Bueno, aquí lo veis, es una radiografía seriada. Primero aparecería la simple, que no os la he puesto ahí. Luego la captación de nefrograma, que es cuando se ve que los riñones empiezan a captar, no se puede una imagen. La eliminación, cuando ya empiezan los cálices,
Pues lo que hacemos es rellenar de contraste todo lo que es la vía urinaria, ¿eh? Y luego los uréteres. Aquí estos uréteres veis que se medializan un poquito más de lo normal, quizá porque hay un poco de fibrosis ahí atrás, y luego no se abren lo suficiente, ¿eh? No es una radiografía tipo, pero bueno, más o menos para que os hagáis una idea de cómo es. Entonces las fases que os he dicho, la eliminación tardía, la cistográfica, en la cual se rellena la vejiga, y luego está arriba que es la posmiccional. Eso pues nos da aparte una información que eso quizás el TAC no nos lo dé, porque el TAC luego veremos que se hacen varios cortes, pero no se espera una fase posmiccional. Luego no nos va a dar información de residuos. Bueno, y el TAC o Urotac, la sensibilidad pues es una prueba ideal para las litiasis, ¿no? Llega a una sensibilidad del 98% y una especificidad del 96-97%. Yo diría que prácticamente todas las litiasis son visibles en el TAC, solamente hay que buscarlas e identificarlas. Ahora, si haces los cortes o las imágenes y las presentas muy separadas, pues si las haces cada medio centímetro y tienes una litiasis de 0,3, pues se te puede quedar fuera de la población, ¿eh? También se ven, que esto es importante, las litiasis radiodensas y las radiotransparentes, es decir, los cálculos de ácido úrico se ven, ¿eh? Esto es muy importante a la hora de decir, bueno, pues dudas entre pedir una prueba u otra, pues hay que saber que el TAC ve todas las piedras. Y normalmente este es que ve todas las piedras. Un TAC normal, casi, vamos, ya lo veis aquí al 100%, descarta la presencia de litiasis urinaria, ¿eh? Aporta los datos, como digo, morfológicos también funcionales, porque tenemos fases de captación, fase de eliminación también, y se pueden hacer posibilidades de reconstrucciones multiplanares, que nos puede ser muy útil, sobre todo a la hora de planear una cirugía compleja, cuando las litiasis son grandes o están en sitios poco accesibles, ¿eh? Mira, aquí os pongo lo de la radiación, una orografía 2,5 grays y un TAC 3,8, lo mínimo. O sea, que ahí me parece no mucho, pero luego puede subir bastante según las fases que se hacen. Es decir, un TAC sin contraste de una pasada solo son 3,8 grays y una orografía 2,5. Entonces, se recibe más radiación, por eso hay que valorar pues cuándo y cómo se pide. Pero desde luego es la prueba definitiva para la litiasis, ¿eh? Y sobre todo también que nos da nos da información sobre patología extrínseca compresiva. En orografía podemos tener un riñón que es una patata, pero que elimine algo de contraste y la vía urinaria parece bien, pero luego el resto del riñón no está bien. Eso un TAC no lo deja pasar, ¿eh? Bueno, como os he dicho, pues tenemos la fase arterial, en la cual esa se puede hacer o se puede no hacer para ver la vascularización del riñón. Eso lo hacemos cuando sospechamos una lesión vascular del riñón, un infarto renal o un trombo. La fase venosa, pues lo mismo, cuando sospechamos que haya, después de un tumor, por ejemplo, un trombo en la vena cava, ¿eh? Un tumor renal. Para el cólico no se suelen utilizar estas dos fases. Lo que sí se utiliza es la fase nefrográfica, que es en la que se realza los riñones. Primero siempre una pasada sin contraste y sin nada, que es en la que más se ven las piedras, porque luego cuando se empiezan a rellenar los cálices de litiasis, aquí esta imagen de aquí es una litiasis en el riñón izquierdo y esta es con contraste. Entonces, si no tienes primero una imagen sin contraste en la que verla, pues prácticamente es indiferenciable al examinador lo que son piedras y lo que no son piedras. Entonces, si no tienes primero la fase, pues esto te puede liar muchísimo, ¿eh? Un radiólogo con el programa que tiene, pues le mira las unidades Hansil, etcétera, y te lo va a decir que pues es o no es, pero claro, tienes que ir a buscarlo parte por parte y es muy complicado. Porque siempre tenemos que tener un escanograma, vamos, una pasada sin contraste, ¿eh? Luego pues la fase de eliminación en la cual se van viendo los uréteres, luego veremos más, y luego pues se pueden hacer reconstrucciones como están las frontales. Esta piedra es esta misma de aquí, ¿eh? Aquí vemos que es una litiasis coraliforme que ocupa parte de la pelvis y un cáliz y incluye en otros dos, ¿eh? Bueno, más pruebas radiológicas. La pielografía puede ser anterógrada o retrógrada, y se suele emplear previo a tratamientos destructivos. Eso los hacemos los urólogos. Requiere una manipulación hasta cierto punto agresiva, ya por abajo o por arriba. La sensibilidad es alta, no hay datos exactos que os pueda proporcionar sobre cuál es, porque depende mucho de la situación, del examinador.
y bueno, y tiene menos especificidad que el TAC, sobre todo por el diagnóstico diferencial con los coágulos, con los tumores y con las compresiones extrínsecas, por lo cual vemos signos indirectos. Aquí es como una biografía hacia abajo, una anterógrada, en la cual hemos metido una agujita fina, pinchamos el riñón y metemos el contraste. Aquí se ve pues un riñón dilatado, no se ve la causa, tiene aquí un codo, pero eso no es la causa de la obstrucción porque luego por debajo sigue dilatado. Y esto es una biografía retrógrada. Metemos un cistoscopio en la vejiga con un tubito fino, lo ensamblamos en el orificio ureteral y metemos contraste por dentro y aquí vemos un defecto de reflexión. Hay una piedra, pero la piedra no la vemos, vemos el hueco que deja sin contraste. Bueno, un resumen de la sensibilidad y la especificidad de las pruebas diagnósticas y los valores predictivos. Yo creo que esto lo voy a pasar porque si no, os vais a perder. Bueno, con respecto a las pruebas de laboratorio, bueno, pues en la bioquímica, como hemos hablado, y el seguimiento de la orina, el pH urinario orienta hacia unas piedras o unas litiasis y otras litiasis, la hematuria, que se da pues hasta en el 15% de los cólicos, y la presencia de los cristales en el sedimento, que eso ya hemos hablado, no había existido. El cultivo, los gérmenes desdobladores de urea, que os he dicho que lo diría ahora, pues son estos que os pongo ahí. Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, Citrobacter, Corynebacterium y Ureaplasma. Si tenéis cultivos repetidos por alguno de estos gérmenes, siempre hay que sospechar o hay que descartar la presencia de litiasis infecciosa. Siempre hay que pedir una prueba de imagen. Ya hemos visto que cuando son litiasis infecciosas van a ser radiotransparentes, entonces la radiografía simple muchas veces no nos va a aportar o se nos pueden colar muchos casos. En estos casos la prueba más efectiva a nivel de atención primaria sería la ecografía, porque ya hemos dicho que suelen ser cálculos que están alojados en el riñón. Los cálculos en el riñón, la ecografía, son más accesibles y son grandes. Entonces en estos casos una ecografía es lo que más nos puede ayudar. Cálculos grandes en riñón y radiotransparente. Por eso, pero bueno, tenéis que sospecharlo, lo que se explicaba antes, ¿no? Que según vamos pidiendo pruebas, pero lo básico, con un análisis de orina y un cultivo, podemos decir, este señor o esta señora lleva 6 meses con infecciones urinarias de repetición, ha tenido 2 prótesis y una Klebsiella. Bueno, intenta buscar eso porque posiblemente haya una litiasis infecciosa. Bueno, análisis de sangre, pues qué deciros, ¿no? Pues, detectar desde hiperuricemias, hipercalcemias, y en las fases agudas, pues el estado general del paciente, la leucocitosis, bueno, eso ya lo sabéis casi mejor que yo. Y nos permite detectar lo que es un cólico complicado o un cólico séptico. Y bueno, recordar que las pruebas de laboratorio deben de esperarse 3 meses después de un cuadro de cólico agudo. Esto de que, bueno, he tenido un cólico la semana pasada y hacer un estudio, no hay que esperar, porque muchas veces dan datos errados. Bueno, y luego, esto es un poco ya más denso, es el estudio metabólico específico, ¿no? Cuando está indicado cuando hay litiasis recurrente. Y entonces, bueno, pues desde el estudio básico que os ponemos aquí, hasta hacer determinaciones de calcio, fosfato, cloro, magnesio, fosfatasa alcalina, tiroxina y paratormona en sangre. En orina, pues la eliminación de ácido úrico, de oxalato, de citrato, de fosfato, de urea, la creatinina y luego los iones, por supuesto. El pH urinario, se puede hacer también una prueba de acidificación y una cuantificación de calciuria. Pero bueno, esto yo creo que es muy denso. Aquí arriba os pongo estas imágenes de aquí, estos son espectrofotometrías. Estos cada uno es el mejor método para analizar del cálculo. Es importante, cuando hay un cólico expulsivo, en el primer proceso, el mandar a enviar un cálculo, nunca vas a saber si va a recurrir, pero ya sabes que después de muchos años van a recurrir. Entonces, el tener una idea de qué litiasis es, pues nos puede orientar sobre todo para la prevención, que lo hemos visto antes. Pues si ya tenemos una litiasis única, expulsiva, que no la origina un cuadro importante, pues normalmente se recomienda no estudiar. Pero el análisis del cálculo yo por lo menos sí que lo recomiendo, porque si luego ya se convierte en recidivante y tiene un segundo episodio, entonces sí que conviene el tomar unas medidas preventivas. Entonces, según la composición del cálculo,
podemos orientarlo mejor, aunque ya sabéis que lo fundamental es el aumentar la ingesta de líquidos y bajar la dieta con proteínas, ¿no? Bueno, la espectrofotometría no os voy a explicar más. Los picos son lo que va teniendo cada calcio, porque cada cálculo unos tienen más de calcio, los de úrico tienen un pico en la fase orgánica que me parece que existe de aquí, otros tienen más esto que es el fósforo, bueno, pero vamos, que suele ser la espectrofotometría el más definitivo, ¿eh? Pero yo aquí, por ejemplo, no nos lo hacen, se hace un análisis químico y es muy dependiente de quién lo analice, porque si haces un raspado de la superficie del cálculo, a lo mejor va recubierto de calcio, pero en realidad el resto es úrico, ¿no? Entonces, bueno, es un poco variable, a veces te llevas sorpresa. Bueno, los criterios más o menos os he mencionado lo que es, en recurrencias, cuando debes de hacer un estudio metabólico más avanzado. Aquí os lo pongo, bueno, separado los criterios clínicos de los radiológicos y de los analíticos, ¿eh? Bueno, no os voy a insistir más. ¿O queréis que hable más de eso? No, ¿verdad? ¿No? Yo lo que queráis, vamos. Bueno, y un pequeño boceto del tratamiento, ¿eh? Ya os pongo que es muy diverso, que se basa fundamentalmente en el contexto clínico en el que nos encontremos. No es lo mismo tratar una piedra aquí que en el río Ortega Valladolid. Y bueno, pues la fosa aguda es lo primordial es conseguir un alivio rápido del dolor y evitar corregir las complicaciones que puedan aparecer, ¿eh? Y una vez superado esto, los esfuerzos dirigirán a evitar la aparición de recidiva. Eso lo hemos dicho varias veces. Bueno, lo que hemos hablado, de la ingesta líquida, diluyes y disminuyes la posibilidad de cristalización. Ya hemos dicho que baja un 11%, hay que ver en torno, si vives entre 2 y 2 litros y medio, se disminuye la incidencia en un 11% y hasta un 30% si baja si bebes 2 litros y medio. ¿Eh? Se recomiendan aguas de mineralización baja y enriquecidas con zumos de frutas cítricas para el reciclaje, ¿eh? Y luego en la litiasis úrica, las aguas con bicarbonato, pues antes que el solán de cabras, que se utilizaba mucho, etcétera, está bien, pero hay que tener en cuenta que si se toman de forma prolongada, pueden favorecer la excreción renal de calcio y te quitan las úricas, pero te aparecen litiasis práctica, ¿no? Entonces, pues eso hay que manejarlo con cuidado en pacientes litiásicos previos de calcio o hipertensos. Luego, consejos dietéticos, lo que hemos dicho ya varias veces. Disminuir la ingesta de proteínas de origen animal, la sal, sodio sobre todo. Hay un mito que en la litiasis oxalocálcica la disminución de la ingesta de calcio es lo que antes se ponía. Pues no tome calcio, no tome yogures, tal. Bueno, pues se ha demostrado que es justo lo contrario. Que cuando tienes una litiasis oxalocálcica y disminuyes la ingesta de calcio, lo que estás favoreciendo al final es que se modifique la absorción del oxalato y que tenga más posibilidades de aparecer una litiasis oxalocálcica. Entonces se recomienda no modificar la dieta, salvo los de alto contenido en oxalato, no en calcio, sino en oxalato, como es el brócoli. Os pongo aquí unos ejemplos: la espinaca, las nueces, el café y el chocolate. Esos tienen mucho oxalato, no calcio. Y entonces eso sí que se recomienda reducir. Y luego, bueno, pues los fármacos, las tiacidas cuando hay una hipercalciuria, el alopurinol, que ya lo sabéis muy bien cuando hay hiperuricemia, el citrato potásico, que es la calca, que es la fórmula que hay aquí, también en hipocitraturia, y en la litiasis cálcica a veces la hidroclorotiazida con el citrato potásico. Te digo que esto nosotros lo ponemos muy pocas veces, salvo que sean casos de nefrocalcinosis, etcétera, riñones de esponja, que le va a provocar una insuficiencia renal y que le puede acabar en diálisis. Entonces, si no. Y luego, bueno, os hablo aquí de citrato, que inhibe la formación de cálculos renales, sirve tanto para unos cálculos como para otros, porque también tiene un efecto alcalinizante. Ya lo pongo aquí con la enfermedad y a dosis pues de unos 3 comprimidos al día mínimo, ¿eh? Muchas veces requieren 6, 8 y más comprimidos. Bueno, aquí me he supuesto, se recomienda el controlar el pH urinario para saber si está haciendo el efecto alcalinizante que desea. Bueno, y con respecto al cólico renal, la fase aguda, en el tratamiento que llamamos expulsivo, que esto viene de hace pocos años ahora, pues hay que incluir una INE, que hemos visto por el efecto sobre las prostaglandinas, mejor que la buscapina. La buscapina te relaja el músculo, te quita inicialmente el dolor, pero favorece la
orina no se dilatan las cavidades y no intentan expulsar la litiasis. Entonces, en un principio, ahora mismo no está recomendado como tratamiento expulsivo, sí como tratamiento analgésico, de rescate, digamos. El AINE, ya hemos dicho, un alfa bloqueante como es la tamsulosina va a relajar la musculatura del uréter distal y eso va a favorecer que los cálculos que están bajando por el uréter se puedan expulsar con más facilidad. Siempre, como hemos dicho, con cálculos menos de 1 centímetro. Un cálculo de 2 centímetros por un tratamiento expulsivo es prácticamente el tiempo perdido. Los hemos visto expulsarlos o que lleguen a la vejiga, pero no se recomienda, menos en atención primaria. Luego, el empleo de un corticoide, un tiempo limitado, 10 días. El alfa bloqueante lo podemos poner hasta 1 mes, pero corticoide no se recomienda poner más de 10 días continuados, sobre todo por luego la suspensión también y los efectos secundarios. Eso ya sabéis más que nosotros también. Luego se recomienda en los casos dudosos emplear un antibiótico, sobre todo en pacientes con infecciones previas, pielonefritis previas o cólicos sépticos previos. Luego un protector gástrico, como siempre que se pone, aquí siempre se ponen corticoides. Y luego se puede utilizar un analgésico de rescate, pues tipo paracetamol o nolotil. Bueno, luego el quirúrgico, pues se hace eso, los cálculos no expulsables. Dentro de eso, pues está las opciones, la litotricia, la litotricia extracorpórea, sobre todo para cálculos renales y de uréter proximal. Y cuando se interpone hueso, o sea, lo que es el uréter medio y distal, el hueso del sacro y de la pelvis, pues la litotricia es menos efectiva. Se pueden tumbar boca abajo y darlo adelante, pero siempre es menos efectiva. Y luego, pues, la cirugía menos invasiva, como es la ureteroscopia, la cirugía renal intrarretrógrada, con ureteroscopios flexibles se puede llegar al riñón sin abrir a través del conducto y ahí hacer litotricia, es decir, aumentar la litiasis con láser, con el método que tengas en ese momento en ese hospital como agente litotritor, ¿no? La nefrolitotomía percutánea, que es a través de la piel, entra con un tubo de calibre 30, entramos a través de la piel hasta el riñón y ahí pues fragmentamos la piedra. Esto se utiliza nuevamente para los cálculos coraliformes. Una cirugía, dentro de ser menos invasiva, no mínimamente, sino menos invasiva, es una cirugía relativamente complicada y con efectos secundarios a veces importantes. Pero la contrapartida era muchas veces la nefrectomía o el abrir el riñón en canal para sacar el cálculo coraliforme. De esta forma pues permite resolverlo menos agresivamente, pero no mínimamente invasivo. Y luego la cirugía laparoscópica se está empleando también ahora sobre todo para los cálculos en el uréter. Te digo que con un buen aparataje endoscópico se resuelven la mayoría de los cálculos sin abrir. La cirugía abierta la queda bastante relegada, sobre todo las cirugías grandes renales y a fracasos de las otras técnicas quirúrgicas, que sobre todo era la indicación. Bueno, ¿y cuándo hay que derivar un paciente que se sospecha o que se diagnostica de una litiasis? Pues cuando hay una persistencia, cuando hay cálculos infectados, cuando se produce la obstrucción de la vía y que haya una alteración anatómica de la misma. Todos los que tengan factores de riesgo, la tabla 5 no la he cogido. Bueno, y que precise un estudio metabólico completo. Eso pues hay que derivarlo. Y luego, 4 semanas después de presentar un cólico, tengan una litiasis mayor de 5 milímetros, con lo que las posibilidades de expulsión se descienden una vez que han pasado 4 semanas, como ponemos, y las menores que den síntomas que no sean expulsadas, por lo mismo, por el ruido complicado. Bueno, y nada más de eso. Ahora, si queréis, vamos a... ¿Tenéis alguna pregunta de esta parte así teórica? Tengo aquí muchísimas imágenes para ver, entonces como queráis.